Bienvenidos. Qué alegría verlos, qué alegría estar acá reunidos una vez más. Les damos la bienvenida a todos y hoy estamos en un hermoso taller, ¿verdad? El taller en el que estamos hoy se llama Retos y Desafío de la Protección de la Niñez en la Actualidad. Mi nombre es Vivi de Urrea y en nombre de ACH les doy la bienvenida y las gracias por estar acá. Ahora quiero contarles que tenemos a dos expositoras a las que amamos y realmente nos gozamos de tenerlas con nosotros. Les voy a leer un poco acerca de ellas. Hoy empiezo con Claudia Luján. Ella es guatemalteca, esposa y madre de 2 niños, licenciada en Trabajo Social, magíster en el diseño de proyectos para el desarrollo social, es catedrática universitaria, se ha especializado en trabajo con población vulnerable, diseño, implementación y monitoreo de programas. Ha estado a cargo de casos con procesos penal por niñez violentada en sus derechos y procesos de protección en Guatemala. Y ahora quiero presentarles también a Sara de Ruano. Sara de Ruano es la directora ejecutiva de la Asociación de Hogares Cristianos de Guatemala, ASOCRIGUA, y afiliada de Back to Back para Latinoamérica en la serie de capacitación. Cuidador competente en trauma. Es mamá de 4. El más pequeño llegó a su familia por el milagro de la adopción. Sara es una persona apasionada y comprometida que busca elevar el estándar de cuidado brindado a la niñez, siempre priorizando a la familia como base de la sociedad. Así es que los dejo en compañía de Sarita y bienvenidos a todos nuevamente. Gracias, Vivi, y gracias a todos por haber apartado este tiempo y por reunirnos todos esta mañana en este curso intensivo. De verdad no saben la emoción que nos da. Hemos estado meses preparando todo este evento de la cumbre y lamentando no poder estar frente a frente con ustedes esta mañana, pero también alegrándonos de que esto ha permitido, y eso es parte de las bondades de esta pandemia que yo siempre menciono, ha permitido que nos acompañen de muchos países de Latinoamérica que hubiera sido imposible hacerlo si les hubiera tocado hacer un viaje tan largo hasta Guate, ¿verdad? Pero estamos felices de estar hoy en sus casas, en sus oficinas o donde quiera que se estén conectando y estar de nuestro corazón conectando con el de ustedes, ¿verdad? Este es un tema complejo, ¿verdad? Vamos a ofrecer nosotras con Claudia, pues a pesar de que tenemos algunos años de experiencia en el trabajo de protección especial de niñez acá en Guatemala, pues tampoco ni somos expertas, especialistas en el tema, ¿verdad? Queremos aclarar. Más que todo queremos ofrecer este espacio como una plataforma en el que podamos socializar y compartir buenas prácticas, experiencias, conocer qué está pasando en Latinoamérica. Estamos felices de saber que en el registro habían muchas personas de otros países y me imagino que desde sus campos de acción pues han vivido este año como un verdadero reto, lleno de desafíos, y eso es de lo que queremos hablar esta mañana, ¿verdad? Como dijo Vivi cuando dio las indicaciones, son 3 horas, o sea, el tiempo es largo, sin embargo, de verdad esperemos que cuando termine, ustedes digan, ni sentí las 3 horas. Espero que sea así. Así que por favor, queremos que estén cómodos donde estén. Yo sé que quizá algunos hasta van manejando y conectados y qué bueno que no se lo van a perder. Algunos están en sus casas, en sus salas, en sus escritorios. Por favor, quiero que estén cómodos. Les queremos contar más o menos cómo va a ser la estructura para reducir la incertidumbre y que todos estemos tranquilos. ¿Les parece? Vamos a dividirlo en 3 partes este tiempo. En la primera parte vamos a tener un webinar con el tema adaptando las buenas prácticas de protección de niñez y adolescencia. Ese nos va a hacer el favor Claudia de compartir la presentación.
Vamos a tomarnos para este tiempo alrededor de 40 minutos para dejar un espacio para que ustedes puedan hacer preguntas a través del chat. Y vamos a compartir, pues no todas definitivamente por cuestión de tiempo, pero sí vamos a tener la oportunidad de compartir algunas de sus preguntas. Luego vamos a tener una transición de 3 minutos y va a estar mostrado ahí en su pantalla un cronómetro donde ustedes van a estar bien claros del tiempo, cómo va transcurriendo. Pueden ir a traer un cafecito, un vaso de agua, una fruta. Miren, hasta comerse un chicle. A veces es bueno para regularnos cuando vamos a pasar tanto tiempo frente a una computadora, como ustedes se sientan más cómodos. De repente el lugar donde se sentaron al inicio ya no está tan cómodo, pues se pueden cambiar de lugar en esos 3 minutos. Y a los 3 minutos, seguro que se van a dar cuenta que el cronómetro paró y que el tiempo terminó y vamos a continuar con un panel. Por favor, queremos de antemano contarles qué actividades vamos a tener para que no se las pierdan. Yo sé que 3 horas es bastante tiempo, pero me alegra que las hayan apartado y espero que puedan quedarse hasta el final. En este panel, el tema es la niñez y adolescencia en el 2020, los retos y desafíos, y vamos a tener participaciones de alguien de Perú, de una persona en Perú, de alguien de México, nos va a acompañar Claudia de aquí de Guate y vamos a tener la participación de un juez de niñez y adolescencia. Así que por favor no se pierdan ese panel, va a estar buenísimo. Más o menos también va a tener una duración de 1 hora este tiempo. Volvemos a tener otra transición de 3 minutos para que puedan ir al baño, traer otro cafecito, calentar el que se les quedó a la mitad, lo pueden volver a calentar o pueden traer otra fruta y estar cómodos de nuevo para regresar a la actividad de cierre, que va a ser una actividad de socialización. Ahí nos vamos a dividir en grupos, ya vamos a estar todos en ambiente, ya vamos a estar con muchas ideas en nuestra mente y ahí vamos a poder compartir en grupos más pequeños. Luego regresamos todos a la sala para compartir todos juntos y cerrar la actividad. De verdad esperamos que puedan acompañarnos hasta el final. Y sin más, pues damos inicio a la parte del webinar. Yo solo quisiera para empezar, parafrasear un poco una parte, un extracto del resumen de un documento muy interesante que estuvimos leyendo en estos días del Banco Interamericano de Desarrollo sobre el alto costo del COVID para los niños y las estrategias para mitigar el impacto en América Latina. Y nos hace referencia este documento al impacto de la pandemia en el desarrollo físico, mental y emocional de los niños y que puede ser devastador tanto a corto, mediano y largo plazo, ya que queda invisibilizado por la baja incidencia de COVID a nivel clínico en la población infantil. Pero eso no quiere decir que no vaya a haber un impacto en ellos, ¿verdad? Ya que sin embargo se espera un aumento de la mortalidad, morbilidad y pobreza infantil y en consecuencia fuertes pérdidas de capital humano y una profunda desigualdad que se va a agudizar a raíz de esta pandemia. Es evidente la falta de acceso a servicios básicos, saneamiento, salud, educación, capacidades parentales desiguales, escasa conectividad y disponibilidad de tecnología que agudizan la brecha socioeconómica en el desarrollo infantil. No obstante, la crisis ofrece en paralelo una oportunidad de transformación de la prestación de los servicios de atención a la infancia, haciéndolos más costo eficientes, equitativos y resilientes. Y esto ya lo estamos viendo en varios países de América Latina y el Caribe y es parte de lo que queremos plantear en esta primera parte de este intensivo en el webinar, cómo nos podemos adaptar a las buenas prácticas en cuanto a la protección de la niñez y adolescencia. Así que te dejo el tiempo, Claudis. Es un honor compartir con ustedes esta mañana y bienvenidos a todos. Gracias, Sarita, gracias, Raquel, gracias a todos. Qué alegre verlos por este medio. Yo estaba pensando y pensar que todos están acá en mi casa de alguna forma, o yo con ustedes en sus oficinas o en el carro, depende de dónde andemos. Así que nos invadimos un poco, pero creo que sea en un muy buen espíritu. En este caso estoy compartiéndoles ya mi pantalla, porque vamos a hablar de adaptando las buenas prácticas de protección en niñez y en adolescencia, sobre todo en esta temporada. Nos enfrentamos a un reto, como dirían algunos, es mi primer pandemia oficial y así que
yo sola me voy a felicitar porque estamos haciendo lo mejor que podemos. Y felicidades a ustedes por conectarse y porque hay un interés genuino en aprender un poco más cómo hacer mejor lo que ya hago o cómo continuar haciendo aún en esta época de crisis. Y es un poco el interés de este webinar. En promedio tendré unos 30 minutos y vamos a hacer un margen de error de 10 minutos por si me emociono un poco hablando, serán unos 40, pero por favor vayan haciendo sus anotaciones, pueden poner sus preguntas en el chat o si hay algún material que les llame la atención. Yo por lo general soy mucho de citar algunos autores o algunos estudios, así que si a alguno les interesa, pueden escribirnos, pueden escribir a la página de ACH o incluso a mi página, Claudia Luján, Asesorías y Consultorías Sociales. He tenido el privilegio de en este año y desde el año pasado ser asesora para Socrigua, así que con Sarita diseñamos un material en los primeros meses de la pandemia. En Guatemala, a partir de marzo, abril, mayo, estábamos en una época bastante fuerte. Esta época sigue siendo fuerte, pero como que ya nos fuimos acostumbrando un poco, entonces no voy a entrar en detalles con cómo se ha manejado en nuestro país, pues estamos grabando, entonces no es prudente. No, es broma. Pero el punto es que hay algunos elementos que es importante que vayamos considerando. No sé cuántos de los que estamos acá trabajamos en hogares de abrigo y protección, o cuántos trabajan en centros educativos, o cuántos trabajan en ONGs. El punto es que tengan en contacto constante con niños y algunos de esos servicios se han tenido que interrumpir o que como hacer más pequeños, ¿verdad? Pero la necesidad ha seguido creciendo. Y yo no sé a cuántos de ustedes les ha pasado en los diferentes países de donde nos escuchan, pero uno pasa en la pandemia por diferentes etapas emocionales y demás. Primero hay un fuerte temor, en otros casos hay una resistencia. Quienes ya pasamos un luto en esta temporada, pues pasamos por ese luto, etcétera. Entonces hay diferentes momentos, pero en medio de todo siguen habiendo problemas. Las familias vulnerables, la niñez en riesgo sigue estando ahí y no mejoró con el virus, ¿verdad? Ni el virus le asustó los riesgos sociales y entonces ya no hay riesgo. Entonces, mucho del espíritu de esta ponencia es cómo adaptamos lo bueno que ya estábamos haciendo para hacerlo quizá mejor o continuarlo haciendo, pero en medio de esta crisis. Así que traté de dividir este webinar en dos partes, digamos. Una es la interna, digamos, de la institución a donde usted pertenece hacia adentro. La ONG, el centro educativo, el hogar de abrigo y protección. Y hay algunos elementos que tenemos que tener en cuenta. El cuidado de limpieza y distanciamiento social, pues no voy a entrar en detalles con esto porque creo que en cuidado, en limpieza y en distanciamiento ya se ha hablado demasiado. No haremos énfasis, pero si alguien tiene pues alguna pregunta o cómo iniciar algún plan, porque una cosa es cómo me cuido yo con mi familia, pero otra es cómo cuidamos el lugar donde trabajo o cómo cuidamos el lugar donde trabajo, pero resulta que es donde yo trabajo, pero es donde gente vive. Es algo a lo que se enfrentan los hogares de abrigo y protección. Se vuelve un lugar de residencia, ¿verdad? Donde permanecen, donde viven personas adultas y también niños, pero también es un centro de trabajo, es decir, personas van y vienen constantemente. Entonces, en la siguiente diapositiva hay algunas ideas alrededor de esto, pero si quieren más nos pueden escribir y con mucho gusto se las hacemos llegar. Hay otro elemento importante que es la responsabilidad social y personal. En este tema, la cultura, voy a decir la guatemalteca, centroamericana, yo creo que con países latinos se da mucho. Y es que nosotros los latinos tendemos a que, bueno, por una gripe no voy a faltar al trabajo y uno anda ahí todo rojo y con un poquito de fiebre, pero uno anda ahí en el trabajo. Sin embargo, ahora tenemos que romper un poquito con esa cultura, con eso que ya traíamos. ¿Por qué? Porque ahora resulta que esa pequeña gripe puede ser algo más. Y ahí es donde entra la responsabilidad social, pero también la responsabilidad personal. Así que es importante que hablemos con nuestros equipos de trabajo, porque tenemos que cuidar a la niñez, a la familia con la que trabajamos. También que hablemos con nuestra
nuestros beneficiarios, las familias, no, si antes venía con un poquito de gripe, ahora no se puede. ¿Por qué? Porque estamos en medio de una situación compleja. Entonces, lo damos por hecho, pero nosotros tenemos acceso a más información, mientras que muchas de las personas a quienes nosotros apoyamos o algunos equipos de trabajo puede ser que no tengan esa sensibilidad en el tema y es importante que se converse, así que esta es una de las recomendaciones que nosotros dentro de los hogares que conforman a Socrigua dimos y quisimos incluir en esta presentación, ¿verdad? Uno de los elementos claves dentro de los estudios que se han realizado en torno a la mitigación del contagio del virus es la responsabilidad personal y posterior la responsabilidad social también. Así que es importante, por ejemplo, flexibilizar horarios o jornadas sin sacrificar la calidad. Y en el tema del personal, pues el hablar de que antes sí veníamos con una pequeña gripe, pero ahora ponemos mucho en riesgo. Alguien de una autoridad de gobierno, estábamos conversando al respecto y me dice, el virus solo va a llegar si yo lo llevo. Entonces, esa es la parte que debemos de cuidar. Voy a pasar al siguiente y es el fortalecimiento para los cambios internos y externos. Aquí quise poner algo que representara las emociones. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros hemos pasado por diferentes emociones. La familia de cada uno lo está viviendo de diferente forma. Algunos primero enojados, otras veces resistiendo, como les comentaba, quienes hemos pasado un luto en un proceso complicado. Y en el caso de los niños es aún más complejo porque muchos no tienen la habilidad de poderlo expresar con palabras, así que se expresa mucho con conductas. Y más aún cuando los niños son muy pequeños y solo saben que sus familias no van a estar llegando a verles, en el caso de los abrigos, en el caso de los hogares de abrigo y protección. La familia no va a llegar y yo aquí estoy a salvo, pero entonces el niño empieza a crear historias. Y como muchos sabemos, el cerebro de cada uno de nosotros está perfectamente diseñado para completar historias. Usted me da una palabra, una mirada y yo creo una historia alrededor de esto. Y los niños también hacen eso. Así que una de las recomendaciones que nosotros hacemos en cuanto a cómo adaptarnos y cómo continuar unas buenas prácticas es en lo interno de la institución el poder fortalecer el manejo de estos cambios. Tal vez algunos damos por hecho el uso de mascarilla, que en Guatemala es obligatoria, pero ¿y los niños? ¿Saben que han hecho estudios de cómo la primera infancia de esta época se va a ver afectada porque no tiene la capacidad de leer la expresión facial de sus cuidadores primarios? Así que sí van a haber impactos. Quizá ahorita no los veremos, pero tratemos de ser sensibles con esto. ¿Por qué? Porque si nosotros no respondemos a las preguntas de los niños, ellos van a crear sus propias historias. Así que démosle la información en función de la madurez emocional de ellos. Y, por ejemplo, si algún niño o alguna jovencita nos puede preguntar, mire, y mis audiencias, soy mi mamá y mi tía, demos respuestas conforme a lo que de verdad sabemos y a la madurez del niño o de la niña, ¿verdad? Yo también me siento preocupado, te entiendo, validemos sus emociones, es muy importante. También cuando tenemos personal a cargo, incluso personal operativo, y el personal está como, mire, pero si yo no vengo y tengo gripe, me vas a descontar el día. Ese tipo de preguntas respondámoslas. Parece obvio, pero eso nos va a crear un clima de mucho más confianza. Si bien la vida de los niños y los adolescentes que están en protección ya era en el limbo, no la hagamos más en el limbo, porque encima de la incertidumbre ahora tenemos más incertidumbre. Entonces, tratemos de hacerlo lo más manejable posible. Estos son 3 recomendaciones bastante generales que todos podemos procurar e implementar en nuestros lugares de trabajo. Y estos son como unas gráficas que quisimos mostrar para ver cómo podemos ser amigables dentro del proceso de cuidado para entrar a los lugares de trabajo de residencia, ¿verdad? Lavarnos las manos, estaciones de gel.
Y algo que a mí me gusta mucho y me ha funcionado mucho son los pictogramas. Los pictogramas es esa secuencia gráfica, ¿verdad? De algún proceso. Hay pictogramas para lavado de dientes, para hacer la cama, para lavado de manos. Ustedes pueden entrar a la página, acá hay un link, pueden hacer un screenshot y luego buscarlo, pero es importante que rotulemos, que hagamos pictogramas. No solo es para los niños, es amigable para personas que presentan algún tipo de discapacidad y son más visuales, y también para personas con muy baja escolaridad. Si yo le digo de que tiene que venir con mascarilla, echarse gel, le voy a tomar la temperatura y todo es tan rápido y tal vez en el lugar donde esta persona vive no se acostumbra. En Guatemala, por ejemplo, en el interior del país no hay tanto registro, en algunas aldeas sobre todo, ¿verdad? Pero cuando viajan a los cascos urbanos es muy fuerte. Entonces nosotros podemos hacerlo más amigable con alguna especie de pictogramas. Estas son algunas ideas en torno a lo interno de la institución, ¿verdad? Otro elemento interesante acá es que nosotros quienes manejamos casos, si usted trabaja con niños, con adolescentes, con mujeres, trabaja con casos, ¿verdad? Lleva un proceso de casos. Así que sea el nombre que le pongamos, por lo general, hacemos un proceso de diagnóstico, un proceso de plan y un proceso de evaluación. Sea cual sea nuestra área, educación, salud, etcétera. Así que es importante que ahora adecuemos esto a la realidad en la que estamos en Guatemala, y creo que en muchos países de la región hay algunas prohibiciones. Estas prohibiciones a veces afectan la libre locomoción o, por ejemplo, crean un tanto de más barreras, a veces comunitarias o desconfianzas, y no podemos ir tan fácil a los lugares como anteriormente íbamos. Sin embargo, nuestro proceso de diagnóstico en casos de investigaciones sociales, si bien sí se va a ver lastimado en esta época, podemos hacer algunas medidas para mitigar el que la calidad de la investigación social se mantenga. ¿Cómo? Algunas ideas acá. La investigación documental en Guatemala, y me imagino que en otros países, yo sé, esto va a sonar obvio, o para quienes no lo han trabajado va a sonar como, ¿en serio? Pero a mí me sorprendió mucho hace muchos meses atrás cuando descubrí que la mayoría de caseríos, aldeas o municipios en Guatemala tienen página de Facebook. Entonces, si usted mete a, no sé, se me ocurre Cantón Chepol en Quiché, usted entra y hay una página en Facebook y ahí me puede dar alguna información. Y para quienes ya nos volvimos, ya no sé yo si investigadora social o un poco espía, pero uno entra, encuentra un pinchazo, encuentra una tienda, algo, encuentra el número de teléfono, llama y resulta que ahí conocen a la familia y empiezo ya a obtener información. Entonces, es una forma de buscar medidas alternas para no sacrificar la investigación social. Si bien no puedo ir al lugar con la libertad que antes, pero puedo hacer una investigación documental desde las redes sociales, por ejemplo. Algo muy importante que yo trataba de incluir en mis instrumentos de investigación social era preguntarle a la familia cómo la encontraba en Facebook. Descubrí que la mayoría de familias de escasos recursos, no sé la razón, buen tema de tesis, no sé la razón, pero tenían más de una página, como Claudia Luján, Claudia la Lolita y Lujancita. Entonces, esas eran las páginas, no sé por qué, pero entonces yo entraba a todas y así obtenía información. En algunos casos descubrí como, por ejemplo, había una mamá muy joven soltera que tenía como varias parejas, ¿verdad? Entonces, puede ser que era la razón de muchas cuentas de Facebook, eso no lo había pensado hasta ahorita, pero el punto es de que podemos encontrar información a través de las mismas redes sociales, acompañamientos. Si la situación actual nos afecta en cuanto a la recepción de personas o a las entrevistas presenciales, tenemos dos ideas. Uno, mantener el contacto telefónico, pero es importante que seamos constantes. Cada día que quedemos a la misma hora. En una siguiente diapositiva voy a explicar la razón de esto, pero es importante porque si nosotros no tenemos cuidado, ya no somos la psicóloga o la trabajadora social, sino somos la amiga que de repente llama, y eso no es así.
Tal vez no vamos a hacer todo un plan complejo o tan estructurado de acompañamiento social, pero sí podemos hacer un tipo de seguimiento. Las llamadas telefónicas no van a lograr lo mismo que la visita domiciliar, pero es un aquí estoy y ahora estoy. ¿Y qué logra esto? Este tiempo nos permite estar para mitigar, o sea, hacer más pequeño el riesgo de los niños en el hogar, si se diera el caso, para prevenir, porque empiezo a identificar algunos factores de riesgo, o también para advertir sobre un caso de riesgo. ¿Cómo le va con sus niños? ¿Son mejores las tardes o son mejores las mañanas? ¿Cómo va su negocio? Estas son algunas preguntas muy específicas que podemos hacer a través de esos seguimientos telefónicos, ¿verdad? Algunas familias, por su misma deprivación sociocultural, tienen dificultad para expresarse y es más fácil si le doy opciones. Entonces, a veces hacemos una pregunta, ¿cómo está? Bien, señor. Pero si yo hago preguntas más específicas como, cuando me dice bien, ¿a qué se refiere? Cuénteme un poco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque debemos de extraer información relevante para el seguimiento del caso. Así que estas son algunas de las opciones y lo otro es brindarle alternativas a la familia. Les dije que eran 2 ideas. Número 1, las llamadas telefónicas, pero que sean en un mismo día y misma hora para que sea algo constante. Y número 2, el que podamos brindarle alternativas. Si yo identifico un problema, no es como, bueno, suerte, la llamo en una semana, sino es como, ¿y qué dificultad está teniendo? Es que mire, justo la tarea de mi hijo, yo no la entiendo porque yo llegué a 2º grado y él ya está en 3º. Bueno, entonces yo tengo que buscar opción. Si me manda los temas, yo los busco en internet y yo le mando fotos por WhatsApp. Si maneja WhatsApp, pero a veces hay otras dificultades. Yo supe de una maestra que lo que hacía era que le sacaba copias al libro y lo iba a dejar a una librería del pueblo y la señora iba a la librería del pueblo a recogerlo. Entonces, debemos dar alternativas. Podemos tener una mamá, un papá que se frustra porque el niño no está muy descontrolado en su comportamiento. Y si evalúa un poco más, tal vez no hay rutina y yo le puedo mandar una rutina. Tal vez necesita a alguien que le ayude en casa, si es una mamá soltera, un papá soltero, y esto le puede liberar de algunas de las situaciones de estrés, etcétera. O a veces puede ser algo físico, por ejemplo, problemas dentales, y entonces puedo brindar una limpieza dental o un chequeo dental. Algo extra que a veces a las familias no se les puede ocurrir y necesitan ese acompañamiento, ese apoyo. Voy a continuar porque si no me voy a extender mucho en este tema, ya casi puede llegar a mi tiempo, pero vamos a comprender rápidamente con las familias con las que trabajamos. Acá tienen la fuente que es la resiliencia familiar, un enfoque de investigación. Es una cosa preciosa de la Universidad de Chile, pero ellos básicamente nos muestran 4 elementos que tienen las familias multiproblemáticas. Cuando uno escucha el nombre puede decir, son las que tienen muchos problemas. No, son las familias con las que nosotros trabajamos o con las que procuramos trabajar, pero tienen 4 características o 4 ejes descriptivos que les hacen todavía más vulnerables en esta época en especial. Lo interesante en esta época es que la mayoría al principio buscamos protegernos, ¿verdad? ¿Y qué pasó? La crisis siguió, creció. Los chicos que estaban en pobreza quizás van a caer en pobreza extrema y los que estaban en pobreza extrema quizás van a caer en miseria. ¿Por qué? Porque se perdieron trabajos, porque hay toda una crisis sanitaria y social. Pero los ejes que hacen a las familias multiproblemáticas se mantienen y solo van creciendo. Número 1, polisintomatología, crisis recurrentes. Todos venimos de una familia o tenemos una familia y tenemos épocas de crisis. Las familias multiproblemáticas viven en crisis. Es como el pico y se mantienen en el pico. Y entonces son situaciones estresantes constantes. Número 2, hay una fuerte desorganización. Recuerdan que dejamos un post-it mental anteriormente en torno a la importancia de llamar a la misma hora y el mismo día. ¿Por qué? Porque las familias multiproblemáticas tienden a ser ampliamente desorganizadas. No hay horarios, no hay estructura, no hay roles y eso hace disfuncional a la familia.
Si nosotros llamamos a cualquier hora, llamo domingo, en la noche, soy la seño social, llamo y se oye la tele de fondo, etcétera, si yo me vuelvo parte de esa desorganización y no, yo tengo que ser esa otra opción que le va a apoyar, a mostrar cómo poder reorganizar, en este caso, la familia. Número 3, abandono de sus funciones parentales. Y es algo muy triste porque hay dentro de todas las funciones parentales que se abordan en este estudio, hablaba de 2 principalmente. Número 1 era la alimentación. Esa función se abandona muy fuertemente. Y la alimentación no solo hace alusión a la alimentación física, sino también a la alimentación emocional. Y número 2, la educación académica, pero también la educación en torno al comportamiento social. Y si vemos, muchos de los niños en condición vulnerable tienen fuertemente afectadas estas funciones. El elemento de la comida, el elemento de mostrar afecto, o es un afecto indiscriminado o es una barrera total, ¿verdad? Eso es parte de ese abandono de funciones parentales que pudieron haber sufrido. Lo he visto constantemente sobre todo cuando hay alcoholismo. Trabajamos con muchas familias que los progenitores sufren de alcoholismo. Es complejo cuando el padre sufre alcoholismo, pero es como miserable, pienso, miserable cuando la madre sufre el alcoholismo, porque uno ve a un niño desnutrido, ve a un niño con ropa en muy mal estado, ve a un niño con una piel lastimada, con bichos en la cabeza. ¿Qué es lo que pasa? Hay un abandono total de esas funciones parentales. Y número 4, el aislamiento. El aislamiento es complejo. Díganme si no lo hemos vivido, y muy a baja escala en función de cómo lo vivían las familias multiproblemáticas. ¿Por qué? Porque las familias en condición de extrema pobreza, que por lo general son multiproblemáticas, no todas, pero un alto porcentaje sí, viven en un aislamiento socioeconómico, es decir, económico por la condición, pero también social, porque no tienen acceso a las mismas oportunidades que otros podemos, por ejemplo, tener acceso. Con este margen, díganme si no hace sentido el siguiente infográfico. Ahí tiene también su fuente. Solo voy a hacer énfasis en algunos puntos por el tiempo. Vámonos a donde habla de, permítame, población sin acceso básico a servicios. Este fue un estudio que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo en torno a los accesos que las familias en 20 países de América Latina y del Caribe tenemos para enfrentar de alguna forma la actual pandemia. Vean este cuadrito de acá. Vemos saneamiento. Este se refiere a agua potable, lugar adecuado para evacuación. Según la OMS, en el 2015, solo el 22% de la población de la región contaba con servicio de saneamiento. Es decir, que de 100 familias, únicamente 22 contaban con esto. Vean estos porcentajes, porque estos son sin acceso. Entonces, nos mandan a cuidarnos, lavarnos las manos, tener elementos de higiene, pero no tenemos las condiciones necesarias para esto. Me voy a ir a otro rápidamente. Los teléfonos inteligentes, ¿verdad? Acá tenemos la bendición que todos tenemos internet, computadora, y encima nos quejamos que está como viejita, que no me miro muy bien en la pantalla, etcétera. Pero ¿qué es lo que pasa con las familias multiproblemáticas o en condición de extrema pobreza o en condición vulnerable? Más de la mitad de los hogares en 20 países de la región no tienen acceso a internet. Y por último, bueno, el acceso a tecnologías. Vean acá lo complicado que es. Vean el porcentaje de conexión a internet de los centros educativos. En primaria, únicamente el 39%. Y aquí entra mucho la infraestructura, conexiones, etcétera, ¿verdad? Bueno, ahora esa era una pequeña introducción. No, ahora voy rápido. Trabajo con familias. Es muy importante que personalicemos los planes. Voy a dejar de consultar mis notas porque no me va a dar tiempo, pero es importante que personalicemos los planes. Hay una singularidad en los casos y debemos de identificar cómo poder apoyar.
tenemos un grave error y es que la mayoría de profesionales en ciencias sociales nos enfocamos en todas las debilidades de la familia. Y si nos empezamos a enfocar en lo que sí tiene la familia, porque de ahí pueden partir las metas para esos planes personalizados. Por supuesto, no es idealizar, pero es una perspectiva diferente que nos puede ayudar. Hay también estudios que se han hecho, el estudio de resiliencia hace una exposición ahí en torno a cómo las familias vulnerables tienden a abandonar sus funciones y los servicios sociales las absorben. ¿Saben qué pasa? Se desintegra la familia. Sondeos telefónicos son muy importantes. Si la persona no tiene saldo, no sé cómo funcionará en otros países, pero por ejemplo acá en Guatemala le podemos mandar a poner saldo y tener una videollamada. No va a ser lo mismo que estar ahí, pero es un aquí estoy y la familia se va a sentir acompañada y en el peor de los casos vigilada. No es la idea, pero puede contribuir. Asistencia gancho. Estas las vamos a ver en un momento. La asistencia gancho lo que me hace es tener un apoyo condicionado. Es decir, yo brindo un apoyo que es un paliativo por alguna dificultad que hay, pero para un fin mayor. Y hay estudios al respecto que han demostrado la efectividad de este tipo de asistencias o apoyos. Si queremos apoyar a la niñez y a la adolescencia, se debe invertir en la familia. ¿Saben qué hace el trabajo con familias? Hace el trabajo de casos sostenible y sustentable. La diferencia entre uno y otro es que sostenible es que se mantiene y sustentable es que se mantiene aunque yo ya no esté. Algunos ejemplos en torno al anterior. Enviar un mercado cada, no sé, 15 días o cada 3 semanas. ¿Quiénes lo pueden hacer? ONGs, iglesias, hogares de abrigo y protección, instituciones con enfoque hacia la familia. ¿Por qué? Porque entonces ya no hacemos que abandonen sus funciones, porque entonces mandan al nene a comer a la organización, mandan al nene a estudiar a la organización. Si quieren aprender de la Biblia, van a la organización. ¿Y qué es lo que pasa? La familia puede abandonar sus funciones y lejos de ayudar, vamos a procurar la desintegración. No siempre, pero en muchos casos. Por supuesto que podemos ser el oasis y el apoyo cuando no se llevan a cabo estas funciones, pero intentemos con lo que hay en la familia apoyarles. Y si les hacemos el mercado cada 3 semanas y se envía, si no se puede movilizar, lo pueden mandar por mensajería, depende de cada país. Otra opción es la bolsa de productos no perecederos. Pueden ser atoles, harinas, etcétera. 3 recomendaciones que incluye el logo de la institución, porque si no es la seña social, que ya siempre me vienen a dejar mi bolsita. No, póngale el logo de la institución. Número 2, es que no miro aquí, contextualizado. Es muy importante que contextualicemos los productos. Por eso, qué mejor que una institución local lo elabore. Porque no es lo mismo en Guatemala las formas de comer en la costa que las formas de comer en el área de Occidente, ¿verdad? Y un versículo bíblico. No sé si todas las instituciones que nos acompañan hoy son cristianas, pero eso es algo que yo he utilizado cuando he trabajado con población vulnerable y me ha funcionado. Y me lo enseñó una familia que a los meses de haberla visitado, le visité nuevamente y tenía su versículo todavía por ahí medio pegado en un espejo, pero me conmovió mucho y eso dio tanto sentido a que se mantenga. Si usted no es una institución cristiana o no se permite por X o Y razón, puede poner algún valor. No va a tener la misma efectividad, pero es bueno el mensaje de incluir algún tipo de valor para la familia, ¿verdad? Puede ser cada 3 semanas un mercado, a las 2 semanas un supermercado o una vez al mes artículos de limpieza. ¿Por qué? ¿Recuerdan el infográfico que vimos en torno al saneamiento, etcétera? Es importante que apoyemos. Si usted es una mamá que tiene 4 hijos, tiene 25 años y la dejó su pareja y usted lava ajeno, no va a gastar en jabones ultraprotectores o en desinfectantes. Usted va a gastar en lo que puede con lo que tiene, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ser ese apoyo. También en torno a la higiene personal. Porque en las familias, si estamos en una condición de pobreza o pobreza extrema,
vamos a ver como secundario o terciario este tipo de apoyos. Entonces nosotros podemos contribuir porque la factura de lo que no se hace, después la vamos a pasar. ¿Con qué? Con dientes picados, pulpotomías, fuertes, estos bultos que salen cuando hay bichos en la cabeza, etcétera. Todo eso sale de un abandono a la higiene continuado. Entonces nosotros podemos mitigar ese elemento. Aquí hay unos ingredientes esenciales del trabajo con familias, solo voy a tocar un par. Número 1, las rutinas. ¿Cómo están siendo las rutinas de las familias multiproblemáticas o familias vulnerables ahora? Es que no hay rutina. Ese es un gran problema. Entonces nosotros podemos apoyar en eso. Otro elemento importante son los niños que no eran originarios, digamos, beneficiarios nuestros. Por ejemplo, si yo trabajo en un hogar de protección y la nena salió del hogar y fue con su familia y yo estoy apoyando a esa familia, seguramente tiene hermanos o primitos y yo no puedo mandar solo un kit de limpieza para esta nena, porque lo más probable es que todos se van a compartir el cepillo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pensar en los otros niños que no eran los beneficiarios iniciales del proyecto. También si yo tengo un programa de refuerzo escolar y son tales edades, pero hay niños que salen de esa edad, no es ético. Digamos, sí tengo el permiso de tener un perfil y cuando llegan a la institución es bajo ese perfil, es razonable, pero no es muy ético que yo mande un apoyo exclusivo para ciertos niños y los demás no. Quienes tenemos hermanos o tuvimos hermanos de chiquitos, ¿cómo nos sentíamos cuando solo le llevaban regalo a uno? Uno se quedaba viendo la bolsa del tío o la tía que le visitaba para ver dónde estaba el mío. Recordemos esa parte. Bueno, y aquí hay unos datos generales en relación a Socrigua, porque este fue un material que hicimos buscando apoyar a los hogares de abrigo y protección. Quiero compartir una pregunta que nos llegó en el chat de Adín González y pregunta que cuando apoyamos a las familias a través de víveres o de alguna clase de ayuda, que si sería bueno aclarar, que no se vuelvan codependientes, pues sucede que muchos se acomodan y ya no buscan la manera de generar ingresos. ¿Ha visto casos así? ¿Qué recomienda que hagamos? Lo que nosotros recomendamos es que las ayudas tienen que ser con intención, o sea, las ayudas no se dan solo porque se dan, no es que se le advierta a la persona, sino que siempre van amarradas a un objetivo. Se le va a dar la ayuda a la persona como parte de un programa y de un plan de acompañamiento que es bien claro, con pasos establecidos y que se habla de antemano con la familia y tiene un propósito a cumplir. Esa asistencia como gancho que se da, sí es porque no podemos llegar con manos vacías y no podemos pretender que las familias empiecen solas a echar a andar cuando ya vimos anteriormente toda esta definición de los 4 ejes que caracterizan estas familias multiproblemáticas. Entonces, sí se da esa asistencia, pero se da con propósito, con el propósito de que aprendan, por ejemplo, los hábitos de salud dental, que aprendan los hábitos de higiene, que aprendan nuevas maneras de cocinar de forma más barata, pero que cumpla con los requisitos nutricionales. O sea, de alguna manera estamos colaborando y educando y acompañando a la familia para ir rompiendo todos esos ciclos. O sea, sí damos esa ayuda, pero también damos ese acompañamiento de dirigir esos apoyos para cumplir un propósito, para ir renovando hábitos, para ir educando, para ir integrándoles a la comunidad, ¿verdad? Y también es un plan establecido que se pone con un tiempo de inicio y va a haber un cierre del caso. O sea, no podemos permitir que haya una dependencia y que nos convirtamos como hogares de protección, como programas sociales, iglesias, organizaciones que acompañamos a la familia en una muleta que nunca van a dejar de usar. O sea, se va soltando y se va en un proceso de independencia en el que solo estamos ayudando a levantarlos en este primer tiempo de crisis. Estamos para apoyar en este tiempo de crisis, para acompañar en el caso de los niños que son reintegrados,
después de pasar un tiempo en una institución de cuidado y regresan a las familias y ahí empezamos el proceso de acompañar a las familias con planes y con tiempos en el que esta ayuda va a dejar de llegar y este acompañamiento va a dejar de llegar cuando ya esté en una condición la familia para continuar solos. Así es como lo manejamos. Así que vamos a pasar, ahorita estamos en un perfecto tiempo para pasar a nuestra primera pausa. Esto, como les platiqué, se trata de un panel. En este panel nuestra intención es compartir un poco los retos que ha sido este año en cuanto a la protección de la niñez y adolescencia y contamos con la participación de Ana Paula Barradas, ya la vi por ahí, ella es mexicana. Mucho gusto. Hola Ana Paula, bienvenida, es esposa, licenciada en Relaciones Internacionales, becada del Programa Educativo de Liderazgo en Competitividad Global de la Universidad de Washington y fundadora y directora ejecutiva de Árbol de Justicia. Muchas gracias, Ana Paula, por aceptar la invitación a compartir en este panel. Bienvenida. Yo sé que hay mucho más que podría decir de ti, pero tratamos ahí de sacar un extracto de todo lo que ha sido tu caminar en el trabajo con niñez. Así que muchas gracias, Sara. Es un placer, es un honor de verdad. Muchas gracias. Qué bueno, muchas gracias. También tenemos la gran bendición de contar con la participación del señor juez de niñez y adolescencia, el licenciado Marvin Gómez. Yo creo que está por ahí. Vamos a ver, licenciado, si nos saluda, si nos responde el saludo. Buenos días, gusto saludarlas. Buenos días y bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros para compartir. Les cuento que el señor juez es guatemalteco, es juez de niñez y adolescencia y adolescentes en conflicto con la ley penal del departamento de Escuintla, acá en Guatemala. Cuenta con un doctorado en Derecho Penal y una maestría en Derecho Penal y Procesal Penal también. Amplia experiencia en el trabajo en el organismo judicial y ahora pues específicamente en el ámbito de niñez. Gracias por estar con nosotros esta mañana, señor juez. Gracias, muy amable. Yo sé que usted no sé si tiene por ahí con usted a sus compañeros del juzgado, a los señores oficiales, a quienes son parte de su equipo. Yo sé que usted siempre es partidario de que el trabajo no se hace en lo individual, sino que se hace en equipo. Exactamente, buenos días. Aquí presentándoles aparte del juzgado que tenemos ahorita, integrante del juzgado de la niñez y adolescencia de Escuintla. Como universidad con la licenciada Claudia, para mí es muy importante que presentarlos, que los conozcan, porque he sido la opinión que el juez no es solamente el que dirige el juzgado, sino todo es un equipo respectivo, equipo multidisciplinario, pedagoga, trabajadora social, psicología, secretaría, unidades respectivas que están el día de hoy. Van a dar ellos un saludo. Pues muchas gracias de verdad por todo su trabajo y bienvenidos también para participar en este panel ahí apoyando al juez. Ahí tiene su porra, señor juez. Muchas gracias. Excelente. Muy bien, excelente. También contamos con la participación en este panel de Dan Anderson. Dan, ¿estás por ahí? Yo sé que ya ingresaste también. Sí, estoy acá. Buenos días. Hola, Dan. Buenos días y bienvenido. Tuve el privilegio de visitar a Dan allá en Perú y compartir un entrenamiento con su equipo. Así que ahora estoy feliz de que aunque sea de forma virtual, te tenemos aquí en la cumbre en Guatemala. Como dice Claudia, hoy siento que todos están aquí en la sala de mi casa. Así que bienvenido. Dan es estadounidense, vive en Perú hace 9 años sirviendo al lado de su esposa y sus 4 hijos. Es director general de Niños a la Vida, Kids Alive en Perú. Es un ministerio con 3 hogares de protección para niños y 2 centros dedicados al alcance de familias en riesgo en la comunidad. Además, Dan es sociólogo con una maestría en administración. Así que, Dan, muchas gracias por acompañarnos en este panel. A ustedes, gracias. Muy amable, gracias por estar acá. Y también pues nos va a acompañar Claudia Luján. Yo sé que ya Vivi la presentó al inicio, pero para quienes no estaban conectados en ese momento, quiero hacer referencia de Claudia. ¿Estás por ahí, Claudia?
Yo la vi que se conectó y después salió. Fíjate que parece que tenemos un poquito de inconveniente, pero nomás esté por acá, nosotros te la presentamos. Igualmente la voy a presentar para cuando se pueda integrar ustedes ya sepan de ella y tal vez me avisas, Raquel, cuando ya esté con nosotros. Claudia es guatemalteca, esposa y madre de 2 niños, licenciada en Trabajo Social, magíster en Diseño de Proyecto para el Desarrollo Social, catedrática universitaria y se ha especializado en el trabajo con población vulnerable, diseño, implementación y monitoreo de programas y ha estado a cargo de casos en proceso penal por niñez violentada en sus derechos y procesos de protección en Guatemala. Así que contamos con la participación de ellos en este panel y les damos la bienvenida. Ahí está, creo ya esperando ingresar, ya está. A ver, Claudita solo está en mute, esperando poder tener acceso al micrófono. Y vamos a iniciar entonces con las preguntas. Vamos a iniciar contigo, Ana Paula. Perfecto, Sara. Queremos que nos cuentes cómo has vivido desde tu campo de acción este año 2020. O sea, ¿qué estaba pasando el año pasado que este año definitivamente no está pasando? ¿Y qué cosas sí están pasando este año que el año pasado no? O sea, cuéntanos un poquito de lo que tú haces y cómo ha sido esa diferencia entre las rutinas y todo el proceso de este año. Perfecto, pues es una pregunta muy amplia, la verdad, pero sabemos que tenemos muy poco tiempo cada uno y pues espero pues realmente compartirles la mayoría de esos retos, ¿verdad? Pues antes que nada, pues como mencionaste, Sara, soy Ana, fundadora, directora de Árbol de Justicia en México. Y pues, ¿por qué Árbol de Justicia? Por el versículo 61:3, ¿verdad? De Isaías. De convertir, que Dios convierte la oscuridad a luz para llamar árboles de justicia, ¿verdad? A todos sus hijos para gloria suya. Entonces, realmente, pues ese ha sido mi motivación y promesa en todo este tiempo y en la que creo. Y pues bueno, nuestra misión en Árbol de Justicia es trabajar para que cada niño, niña y adolescente tenga la oportunidad de vivir en un ambiente familiar, ¿verdad? En un ambiente de amor, de cuidado incondicional, permanente para toda su vida, para que realmente puedan y logren desarrollar todo su potencial, toda la niñez y adolescencia, ¿verdad? Y pues bueno, lo que hacemos en Árbol de Justicia son 2 enfoques, ¿verdad? El fortalecimiento familiar para evitar la separación de niños, niñas y adolescentes en riesgo de sus familias y promovemos el acogimiento familiar y la adopción, es decir, el cuidado alternativo de base familiar, ¿verdad? En el estado de Tamaulipas en donde estamos. Pues como ustedes saben, México se conforma por estados, ¿verdad? Específicamente nosotros estamos en el estado de Tamaulipas, que es al norte de México. No sé si lo han visto en el mapa. Yo antes, cuando me casé con Carlos, el tan pequeño con el que me casé, no lo ubicaba en el mapa y fue muy bochornoso, pero está en el norte de México y pues ahora, gracias a Dios, aquí estamos. Y pues bueno, a la pregunta realmente, pues como ocurre en todos los desafíos sistémicos, ¿verdad? En las crisis, los más afectados son los vulnerables y eso todos lo sabemos. Entonces, para nosotros hubo 3 cosas negativas y 3 cosas positivas. No sé si las negativas son tan negativas, pero bueno. Primero, fue muy retador porque en el 2019 ya habíamos conectado con las familias con las que trabajamos. Ya habíamos conectado con ciertas casas hogares públicas para poder operar nuestros programas ahí, ¿verdad? Y pues se viene el 2020, yo justamente estaba en Washington en esta beca y pues por el COVID me tengo que regresar de Washington de volada, me dijeron, Ana, perdón, te tienes que ir mañana porque las fronteras van a empezar a cerrar, entonces llegué aquí, de ¿qué pasó? ¿En qué momento? Y pues realmente fue muy retador porque el equipo, ¿verdad? Cuando llego me dicen, Ana, pues ahora ¿qué hacemos? ¿No? O sea, seguimos, paramos y pues realmente esa fue lo primero. Pero el principio que yo creo que todos tenemos que tener, como lo han mencionado Sara y Claudia en el webinar pasado, es que no podemos parar.
Entonces, no importa si se viene el apocalipsis, no podemos parar. En las peores tormentas no podemos parar. Entonces, realmente lo primero que hicimos ante un México paralizado y una situación paralizada, pues fue ver cómo seguíamos adelante, es decir, aprender a ser resilientes y solucionar esos problemas inmediatos, ¿verdad? Fue emocionalmente difícil, sí, porque cuando yo regreso fue impresionante cómo más casos de vulneraciones a los derechos de los niños desde sus hogares, ¿verdad? Y de las casas hogares empezaron a crecer y nos llegaban WhatsApp de vecinos, ¿no? De que me enteré de este caso, me enteré de este caso. Las autoridades realmente en México pararon sus operaciones. Se paralizó México. Y es decir, pararon. Es decir, no hubo en absoluto actividades del gobierno, se paralizó. Y pues obviamente se paralizó también pues nuestra manera de actuar en conjunto con la autoridad, ¿verdad? Y pues bueno, en este caso pues realmente en México un reto y algo muy impresionante que hemos visto en este año es que hay muy poca flexibilidad de nuestras autoridades de trabajar en equipo. Y eso verdaderamente ha sido frustrantísimo para nosotros, porque nosotros pues en ese principio de colaboración, de trabajo en equipo, de ser amigos, nos ha frustrado, porque es como que no, hey, no soy tu enemigo, no te voy a quitar tu chamba. Al contrario, somos los dos que nos vamos a ayudar, nos necesitamos, pero pues sí ha habido muy poca flexibilidad y sobre todo en este tiempo de crisis. Las tres cosas positivas, voy a tratar de decirlo lo más rápido posible, pues realmente es que nos ha enseñado a ser resilientes, y yo le llamo, pues nos ha enseñado a permanecer en la esperanza, a seguir anclados en la esperanza, pero yo le llamo que la esperanza tiene que tener patitas y manos, ¿verdad? Ponerla en acción. Entonces, eso pues ha sido algo bueno en este año, el aprender realmente, no de palabras, sino hacer realmente y poner en práctica la resiliencia. Y pues bueno, crear nuevas estrategias, eso ha sido genial. El saber que las tormentas son una oportunidad para que salgan a flote las verdaderas necesidades físicas, emocionales de las familias, ¿verdad? Para nosotros ha sido perfecto, bueno, pues no perfecto, no es bueno, ¿verdad? Pero me refiero a que uno, como Árbol de Justicia, tenemos el mismo principio de trabajar individualizadamente con cada familia, ¿verdad? Entonces, el poder conocer a profundidad las necesidades del corazón de cada familia en medio de la crisis nos lleva a reforzar nuestros programas, porque queremos realmente darle en el blanco de esa necesidad, ¿verdad? Y pues bueno, a crear nuevos proyectos. Ante tantos desafíos en el sistema de salud, de educación, ¿verdad?, de nuestro país, nos ha llevado como equipo a analizar la creación de nuevos proyectos sostenibles, ¿verdad? Que realmente ahora estamos en una crisis, pero ¿cómo vamos a poder sostener realmente nuestros servicios y proyectos para que sigan teniendo un mejor y mayor impacto en las familias? Y pues sí, bueno este tiempo porque la gente pues se percató de la necesidad real, ¿verdad? Que no solo es en esta crisis, que no siempre ha habido, pero bueno, sensibilizó muchos corazones y muchas empresas nos hablaron, ¿verdad? De donativos, que cómo te podemos ayudar y pues eso fue bueno, fue un jalón de orejas para que la gente pues realmente viera que esto no es un invento de las asociaciones, de que hay una gran y enorme necesidad en nuestro país, ¿verdad? Y pues bueno, esto pues fue un proceso de adaptación en el que tuvimos que pasar ante la parálisis del país, ¿verdad? Y eso ha sido bueno y pues nada, seguir operando nuestros programas adaptados a esta situación. Gracias, Ana Paula, muchas gracias por compartirnos un poquito de qué está pasando en México y sobre todo me llama mucho la atención, este tiempo precisamente es para eso. Lo que queríamos era ofrecer esta plataforma para que todos los que trabajamos con niñez, ya sea en medidas de protección especial, en hogares de protección, en familias de acogimiento, familias adoptivas o centros de apoyo y de cuidado a las comunidades, de fortalecimiento de familias, o desde el caso de las autoridades, de los sistemas de protección en los países, como es el caso del señor juez que nos acompaña, ver cómo podemos hacer ese trabajo en conjunto, porque definitivamente tiene que haber ese apoyo de la interorganizacional
interinstitucional para que todos busquemos el bienestar de la niñez. En Guatemala quizás hemos tenido esa ventaja y queremos conocer por eso cuáles son las realidades en los diferentes países de Latinoamérica. Acá en Guatemala consideramos que en esa área pues sí hemos tenido un poco más ya de comunicación entre las organizaciones y las entidades de protección que conforman el sistema de gobierno en cuanto al cuidado de niñez. Y hay una comunicación un poco más abierta en ese sentido. Ahí quiero preguntarle al señor juez, al licenciado Marvin, que nos cuente desde su campo de acción cómo ve este año. Las audiencias definitivamente es otra historia este año, y cuáles son los mayores retos que ha enfrentado desde el juzgado, desde su campo de acción. Cuéntenos, señor juez. Bien, muy buenos días tengan todos y un bendecido día y que la actividad sea todo un éxito. Nosotros, al igual que la compañera que me antecedió, nosotros tomamos como base el versículo en Colosenses 3:23, que trabajar como para Dios, no como para los hombres. En ese tema, básicamente enfocado al grupo de niñez y adolescencia como un grupo vulnerable de la sociedad. Al mismo tiempo, pues nuestro ámbito es la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, Convención sobre los Derechos del Niño y observaciones generales, entre otras normas internacionales. Ahora bien, contestando las preguntas que me remitieron vía correo electrónico, para nosotros ha sido bastante complicado, bastante difícil, porque los juzgados de la niñez y adolescencia se mantuvieron trabajando mientras otros juzgados se mantuvieron en cuarentena, básicamente porque somos justicia especializada y el tema de niñez y adolescencia no se detiene, sigue. Yo diría, gracias a Dios, que parar la vulneración a los derechos de los niños, al contrario, esto sigue y continúa. Difícil porque tuvimos 2 compañeros que también fueron lamentablemente contagiados con COVID-19, pero que gracias a Dios ya están en nuestra sede trabajando, y trabajamos por turnos también, por el distanciamiento, por la cuarentena. Los derechos de los niños han incrementado en vulneración. Desafortunadamente, uno de los temas, yo soy estoy trabajando aquí en el departamento de Escuintla, un área geográficamente de temperaturas altas, y criminológicamente se ha establecido que se desarrollan mal esos delitos a la libertad e indemnidad sexual. Es lamentable, es triste tener en nuestra sede, en nuestras audiencias, niñas de 7, 11 años vulneradas sexualmente por sus padres, por sus abuelos, hermanos, tíos, padrastros, y muchas veces sin el apoyo de la familia. Es ahí donde está nuestro ámbito de aplicación, entre otros derechos de nutrición, derecho a la salud, derecho a la educación, pero que en consecuencias pues son lamentablemente más atroces la libertad sexual. Se ha incrementado porque si antes el agresor se iba a trabajar, la niña se quedaba al menos en ese momento de descanso, pero luego de que vino la cuarentena, las violaciones sexuales se incrementaron, se prolongaron, continuaron. Y el problema es que no ha habido cultura de denuncia. Hemos tenido en el caso de como red, como campo de acción, es bastante complicado porque generamos cierta mora judicial, no porque querramos, sino que a las personas se les dificultaba venir aquí, estuvieron con restricción de transporte, no podían venir aquí a la sala de audiencias. Los retos que hemos enfrentado actualmente es la indiferencia en las instituciones. El gobierno podrá decir que hay una preocupación dentro del tema de niñez. Desafortunadamente, quienes estamos inmersos en este tema, vemos que esto no es así. Un ejemplo claro, actualmente el gobierno evitó contrataciones de profesionales, y aquí en Escuintla tenemos una trabajadora social y una psicóloga para todo un departamento que está constituido por 14 municipios. Casi estamos llegando a un promedio de 1 millón de habitantes por el departamento. Y estoy hasta hablando solo de Escuintla, no digamos todos los departamentos que conforman Guatemala. Quiere decir entonces de que si lo vamos a estadística, no se puede dar esa capacidad de una profesional para todos los niños que están en casas hogares y los que están con familia.
no han habido contrataciones, nos dicen no hay presupuesto. Y lo peor, nos presentan informes tardíos que prolongan estar mucho tiempo en una casa hogar, la mora judicial. En el caso del Ministerio Público, en igual forma, la acción penal para mí es muy importante, ir de la mano, porque la protección integral no debe ser solo social, sino también, ni psicológica, sino también penalmente. En ese sentido se encuentran las directrices concernientes o en asuntos concernientes a niños y niños víctimas de testigos. Y en este caso no ha habido celeridad. Yo ponía un ejemplo, lo he hecho en varias audiencias últimamente. En uno de los municipios de aquí de Guatemala, una niña se cae a un pozo y cuando ella la logra rescatar, el hermano todavía le pega. A los 2 días o menos de 48 horas ya estaba la orden de aprehensión para él. Pero yo tengo casos de niñas de 7 años que han sido violadas sexualmente y que una investigación de hace 1 año, 2 años no avanza. Cuando tenemos informes psicológicos, informes de casas hogares, informes ginecológicos y no avanza. Entonces, un caso debe ser mediático para que aquí le pongan la debida atención. Y no podemos reiterar porque el avance y la investigación no se ven y se fomenta la impunidad en ese caso. Y la niña, hace una semana una niña decía, ¿por qué yo estoy presa? Eso piensa que están en casa de los hogares y mi agresor está libre y tiene totalmente la razón. Más cuando viene una madre que encuentra a una niña que la están violando y le dice, vos te le estás sometiendo a tu papá. ¿Cómo va a ser posible eso que exista el no apoyo de una progenitora para una niña que no tiene nada que ver? Ella no es la culpable y se le revictimiza todavía así. Y que todavía lejos de apoyarla en el área penal, la dejamos sola. Entonces no existe tal justicia en ese aspecto. Ese ha sido uno de los avances, es una indiferencia y considero la falta de sensibilización, la falta de vocación y responsabilidad. Y como jueces de niñez nos toca protegerla de una forma amplia a los niños. Las bondades del uso de la tecnología actualmente, pues nos obligó al uso de la tecnología a través de redes sociales, plataformas Zoom, hicimos llamadas, hicimos audiencias a través de WhatsApp, pero jamás va a ser igual a lo personal, a estar en persona aquí, en una audiencia de frente. Y nos dicen algunas instituciones internacionales, lleve la plataforma Zoom, pero yo le dije en una conferencia, pero y las gentes, las personas de las áreas marginales que apenas tienen para comer y sus celulares, muchas veces no los tienen, si los tienen no son de alta tecnología y no tienen ni siquiera para poner saldo de llamadas. Y es inminente que el internet se descarga los celulares, tienen un costo y muchos están casi a unos 100 kilómetros de nosotros, 90 kilómetros. ¿Cómo van a venir aquí a las audiencias? Muchos no saben ni siquiera la aplicación Zoom. A veces hasta nosotros nos tiene que estar ayudando también para ver cómo nos conectamos. ¿Cómo podemos entonces, hemos perdido esa realidad socioeconómica de exigirle a las personas vengan y muchas veces a nosotros como jueces lleven a cabo las audiencias? Eso se hacía mención también y nos ha afectado también a través de informes sociales y psicológicos que Procuraduría General de la Nación aquí vienen a realizar. Actualmente los informes son virtuales, entonces jamás va a ser objetivo, porque a mí me interesan fuentes colaterales. Me interesan las fuentes colaterales, qué dicen los vecinos. Es ilógico que si yo investigo violencia intrafamiliar, le pregunten al agresor si usted es violento. Él va a decir, yo soy pacífico. Y entonces eso nos dificulta. Yo he tenido que ordenar repetición de informes sociales porque entonces no tengo los elementos, la herramienta para poder reintegrar a un niño de una casa hogar. Y muchos critican las casas hogares, pero yo siento que si está en la ley, muchas veces hay niños que necesitan estar en el hogar si no hay una protección real. No es la regla común, no es la regla general, porque estamos actualmente nosotros promoviendo las familias biológicas ampliadas, directas, familias sustitutas, que ojalá hubieran bastantes, porque el niño merece estar en una familia.
Una de las recomendaciones que está en la Convención sobre los Derechos del Niño dice que un niño tiene que tener felicidad, paz y amor. Y eso lo va a encontrar en una familia. Por mucho que un hogar sea de los mejores, jamás va a ser igual a una familia. Pero una familia que le dé una vida digna, un desarrollo integral, una protección. La protección no es solamente alimentación, vestuario y salud, es la seguridad que tiene que tener. Yo no no le puedo entregar a una niña, a una madre que jamás la apoyó y que solo le dijo al agresor, al papá, deja de tocar a la nena y sigue viviendo con el agresor. Esa no es una protección real. Entonces tenemos que buscar. Actualmente el COVID nos vino a afectar tanto porque se generó mucha pobreza. Empezaron los famosos niños con bateritas blancas en las carreteras a pedir dinero, poniéndose en riesgo. Niños de 6 meses como instrumento de lástima. Y está bien que el adulto se ponga en riesgo, pero él puede defenderse. Pero una bebé de 6 meses que me trajeron aquí, bajo el sol, en una carretera, solamente para dar lástima a los automovilistas. Y la ley de protección dice situación de riesgo o de vulneración a los derechos como forma de protección para los niños. Hace unos días yo daba una plática a algunas compañeras trabajadoras sociales y a los días el tiempo me dio la razón. Va un vehículo, le estalla la llanta y atropella a un niño, los que estaban pidiendo dinero con esas famosas banderitas blancas. Entonces el llamado a todas las instituciones, considero el involucramiento va a ser a través de la sensibilización, fomentar cultura de denuncia, trabajar arduamente. Primero, en materia de niñez, a iglesias. Es duro. Yo profeso el evangelio, soy evangélico, pero es triste venir y saber que un pastor evangélico violó a una niña, que un anciano de la iglesia violó. También he tenido casos de iglesia católica. Entonces, empezar a fomentar ese respeto a los derechos a través de las iglesias, de los centros escolares. Hemos tenido casos de niños que han sido violados en los centros escolares, en los baños. En el Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Educación, Procuraduría General de la Nación, también Ministerio Público. Es muy amplio el tema de niñez para tocarlo en unos pocos minutos, pero es básicamente la realidad. La realidad. Y estamos dispuestos nosotros a seguir protegiendo a los niños porque es nuestra labor, lo hacemos de corazón, pero quisiéramos tener la herramienta. Por el momento estamos tratando de fomentar, para mí un instrumento fundamental es escuela de padres, que escuela de padres no solo en los centros cristianos, los centros escolares, sino que sea también a nivel iglesias. Nosotros de corazón quisiéramos un día decir, tengo pocas audiencias, porque significaría que la estadística de derechos humanos ha sido baja. Al contrario, nosotros hemos tenido hasta 5,000 audiencias en 2 años, 2 años y medio. Eso habla de la gran cantidad de derechos vulnerados. Lo peor es de que en un solo proceso muchas veces hay hasta 5 o 6 niños. Entonces, para mí es sensibilizarnos, que los que están el día de hoy conectados lo saben, hemos tenido buena relación con casas hogares, ha sido el apoyo, y es fomentar esa protección real, esa protección integral. Luchemos por quitar niños de casas hogares, sí, pero hagámoslo de una forma paulatina, a través del estudio de cada recurso al que se va a entregar. El niño merece totalmente atención. Yo le digo a la gente, Dios ama a los niños y Dios quiere que seamos como los niños en su inocencia. Y muchos de esos niños han sido lastimados. Lo más duro, tener un informe psicológico que dice que una niña quedará un daño irreversible por una vulneración sexual. Pero como yo creo, Dios, sé que a través de la oración esta niña puede llevar una vida normal. Mi enfoque básicamente ha sido siempre cristiano, de protección, porque a pesar que un día me dijeran, no hable ya de Dios, no hable de esto, pero aún la Constitución Política de la República de Guatemala está inspirada en los principios de Dios. Y considero que si nosotros amamos a Dios, vamos a amar nuestro trabajo, vamos a proteger al más desvalido. Y la niñez y adolescencia se encuentran aún en grave riesgo. Lo peor, va para adelante esta situación
con lo que estamos viviendo del COVID-19. Eso es todo lo que yo puedo decir en este momento. Si podemos ahondar más, porque sé que hay otra participante, con mucho gusto. Gracias. Seguimos conectados. Muchísimas gracias, señor juez. Sí, continúe conectado. Por ahí leí un mensaje, pues dando gracias a Dios por su vida y comprometiéndose a orar por usted y su equipo, porque sabemos que el juzgado tiene una gran responsabilidad siempre desde los hogares y todos los equipos multidisciplinarios y quienes trabajamos con niñez, quienes somos creyentes, sabemos que la vida de los niños está en las manos del Señor, pero sabemos que usted, por ejemplo, como juez, siendo instrumento de Dios en este proceso de protección, pues es el que hace saber cuál es la decisión, ¿verdad?, para la vida de estos niños. Entonces, de verdad, seguimos comprometidos como organizaciones cristianas que trabajamos con niñez a estar orando por nuestras autoridades para que el Señor les dé sabiduría, para tomar las mejores decisiones en el bienestar de los niños. Así que gracias por su participación. Continúe con nosotros, por favor. Y ahora, Dan, quería preguntarte a ti, ¿cómo te ha ido en Perú? ¿Cómo han estado ustedes por allá? Ya conocimos un poco de qué está pasando en México, aquí en Guate, pero en Perú, ¿cómo han vivido todo este cambio del 2020? Si lo comparamos con el 2019, ¿cuáles son los retos grandes que han enfrentado y las bondades de este tiempo? Porque al final del camino, pues no todo es malo, ¿verdad? Todo, para nosotros, la bondad de este tiempo con la cumbre ha sido que pueden participar todos, pero bueno, desde el trabajo que ustedes hacen con los niños, ¿qué nos puedes contar qué ha pasado en Perú? Sí, ya como dijo Sara, tenemos dos estilos de ministerio acá. Uno es residencial para los niños y el otro es un centro de familia que están ubicados en comunidades donde intentamos alcanzar a niños y a sus familias en las comunidades. Sí, los dos ministerios han sido impactados. Hemos visto cómo los niños y familias han sido impactados también dentro de este tiempo difícil. En las casas hogares, aquí en Perú ha sido muy estricto y por largo plazo el lockdown el país paralizado, ¿no? Entonces, sí, un impacto grande para los niños. Era muy interesante en el principio, porque en las casas hogares, los niños se quedaron adentro y los equipos también, y los de afuera apoyamos, es decir, los equipos técnicos, trabajadores sociales, psicólogas, otras, apoyando de afuera y entrando, pero los miembros del equipo que trabajan directo con los niños se quedaron adentro. Y por un tiempo yo tuve buenos reportes porque comenzamos con un enfoque fuerte en satisfacer las necesidades de los niños y ayudarles con algunas herramientas que tenemos. Psicólogas ayudando, por ejemplo, a miembros del equipo, pero también a los niños y los padres y tíos de casa, los cuidadores, muy enfocado en conectar con los niños, transmitir confianza en el Señor y no el temor. Y de verdad, los reportes que recibía eran buenos porque vimos una conexión aún más intensa, aún más acercada entre los cuidadores de los niños. Y era muy bueno. Pero ya ha pasado mucho tiempo y vemos ahora más el impacto de este tiempo y de toda la presión de que los niños estudian en las casas hogares y que hay mucho más reto y mucho más trabajo para el mismo equipo. Entonces, ahora vemos a veces la frustración en los niños, especialmente los más grandes, por estar tanto tiempo en un lugar, por no tener la flexibilidad que hemos tenido antes. Y es más un reto ahora. También de nuestro equipo notamos la tendencia de sentir abrumados. Y la forma que hemos reaccionado es
es aumentar el equipo, traer a veces de los centros de familias donde no hemos podido realizar todos los programas de antes, y hemos reubicado a algunos miembros a trabajar apoyando a estos equipos en las casas hogares. Y eso ha sido de mucha ayuda. También hemos tenido una falta de visitas de las familias de los niños. Tenemos la intención de lo más posible reintegrar a los niños, pero eso demanda un proceso y una conexión con esas familias. Y estamos ahora justo llegando al punto de tener de nuevo visitas de miembros de familias de los niños, no en grupos como antes, sino individuales. Y hemos visto ese impacto en los niños también. Pero voy a hablar de eso un poco más luego también. Ahora hablo de los centros de familia, los centros en las comunidades. Sí, difícil mantener contacto porque por meses no podíamos realizar los programas que antes realizamos para niños y algunos para adultos en los centros de fe. Movimos a responder a esta situación con un nuevo ministerio que está dedicado a ayudar a las familias que apoyamos con víveres, y eso ha sido de mucha bendición. Uno, porque muchos de ellos han sido afectados, pero más eso nos dio la oportunidad de conectar con esas familias. Las oportunidades que nuestras psicólogas, por ejemplo, han tenido de aconsejar a una familia, de acompañarlos con terapia, muchas veces en los últimos meses ha salido de esa conexión del Ministerio de Víveres, que a veces ha sido una visita de unos minutos llegando a una casa, o quizás recibir a la gente en nuestro centro, pasando, recogiendo, pero nos ha dado ese contacto, esa conexión tan importante. Ahora, como les dije, está cambiando la situación, tenemos más oportunidad de conectar. Estamos ahora en un tiempo de reabrir algunas de nuestras operaciones. Podemos ahora más juntar a la gente con cuidado y realizar lo que antes no podíamos. Pero esa iniciativa de los alimentos y las conexiones, y después por teléfono, a veces por Zoom, cuando tuvimos la oportunidad, o por visitas individuales, eran muy críticos para nosotros, por no tener esa habilidad de hacer lo que antes era fácil hacer, tener un taller, por ejemplo, juntar a la gente. Fue imposible por un tiempo. Hablando de las bendiciones y los retos, hablo de los retos primero, que uno de los retos en los centros residenciales, las casas hogares, ha sido perder la oportunidad de mantener y crecer la relación entre los niños y sus familias. Hemos respondido con llamadas, con llamadas de Zoom cuando posible, pero no es igual. Y entonces sí, eso fue un reto y nos ha impactado en el proceso de mover adelante con ellos y con los niños. Tenemos varios niños que han expresado la frustración de perder esa conexión y vemos el impacto. Además, no solo esa conexión con las familias, pero también la conexión de los centros residenciales con la comunidad, con voluntarios, con quien los niños han podido relacionar. El no salir para ir al colegio también hace a los niños sentir a veces encerrados, ¿no? Y eso frustra también, y eso es difícil. Entonces, y hemos respondido lo más posible, como les dije antes, con gente que están entrando, que están ayudando, que están, para tener esa conexión, ese contacto, mientras que no podamos tener tanto afuera.
Hemos sido, sí, bendecidos en este tiempo. Yo pensé en dos formas específicamente. Como ministerio, tenemos centros en la costa, en la sierra, en la selva. Y por bueno, no es en Perú, si yo quiero llegar a los centros que están en la selva de la costa, estamos hablando de 20 horas en bus o un vuelo. Entonces, un reto para nosotros siempre es cómo quedarnos conectados como un ministerio, creciendo juntos. Y dentro de este tiempo hemos sido forzados a mejorar en lo que es nuestra conexión por el Zoom, por la tecnología. Y estamos saliendo de este tiempo bendecidos con una mejor forma de quedarnos conectados. Hay un otro cambio también que ha sido una bendición, que es que he visto mucha gente, iglesias y también instituciones, por ejemplo, los llaman Banco de Alimentos aquí en Perú. Hemos visto un aumento para nosotros, un aumento grande de la generosidad de las personas locales, las personas en nuestras comunidades, que por la pandemia entienden que hay niños y que trabajamos con familias que están en riesgo, que necesitan el apoyo. Y hemos recibido dentro de este año mucho más interés de nuestras comunidades, mucho más oportunidad de conectar a otros con nuestras familias, con nuestros niños, y más oportunidad a promover que otras personas, que cristianos, que la iglesia se esfuerza o que trabaja y que dan de sí mismo para ayudar a nuestros niños, a nuestras familias. Entonces, para nosotros, un reto que veo que eso es por la pandemia. Es porque la gente está muy, creo, sensibles ahora a que hay gente que sufren. Pero es interesante porque para nuestros niños, para el tipo de familia que servimos, el 2020 ha sido fuerte, pero el 2019 también fuerte, porque solo trabajamos con esas personas. Entonces, un reto que yo tengo yendo adelante es que cuando salimos de esta situación de tanta crisis visible, ¿cómo podemos poner al frente de las iglesias, frente también de la comunidad, del gobierno, que no, aunque nos parece a nosotros después de esta pandemia, que ok, ahora hay más calma, ahora estamos bien, que aún hay niños, aún hay familias a quien para ellos es como estar en una pandemia. Aún hay un gran riesgo. Y cómo tener un mensaje que promueva el tipo de generosidad que hemos visto en los últimos meses. Y las oportunidades que vienen de esa generosidad de conectar a nuestros niños y nuestras familias a su comunidad y a la iglesia. Eso ha sido una bendición para nosotros, pero algo que no quiero perder cuando termina la pandemia. Creo que el reto es para nosotros y el mensaje y la habilidad de conectar y mostrar que, como dije, es como una pandemia a veces para otras familias fuera de este tiempo. Creo que esto es todo por ahora. Gracias, Dan. Gracias. De verdad que enriquece el escuchar las experiencias de otros países, nos abre las perspectivas, ver cómo lo están manejando ustedes y también nos confirma todo lo que tenemos en común como latinoamericanos, ¿verdad? Compartimos muchas de las problemáticas, muchas de las limitaciones, las condiciones de las familias de origen de los niños que atendemos o las familias con las que trabajamos, tienen mucho en común, ¿sí? Pero nosotros como organizaciones cristianas, nuestro compromiso tiene que ser al final del camino siempre señalar al Señor, señalar a Cristo, ¿verdad? Y llevar un mensaje de esperanza, continuar elevando nuestro estándar en cuanto al cuidado, preparándonos nosotros tanto en ACH
como Asocrigua, que es la organización que yo represento, estamos comprometidos con todo este proceso de contribuir a través de ofrecer recursos, entrenamientos y mejorar las competencias de cuidadores directos, de personal técnico y de ver cómo podemos acompañar a las organizaciones. Así que esa es parte de la razón de ser de este espacio. Como les decía, el que creamos conexiones, conozcamos qué está pasando en los países. Y para eso ACH está haciendo un puente maravilloso. Así que gracias, Dan, porque hoy nos fuimos hasta Perú y tú veniste hasta acá a través de la magia, de la tecnología, de la bendición inmensa que el Señor nos ha dado con toda esta conectividad que no queremos perder. Yo creo que el próximo año, y ahí ya me van a regañar mis compañeros de la junta directiva, pero de una vez vamos a empezar a dar unos luzazos. El otro año, de todos modos, va a tener que haber algo virtual, aunque nos podamos reunir físicamente, porque es una buena oportunidad de tenerlos a todos juntos, a los que no puedan viajar, ¿verdad? Así que, Claudia, no te nos vas, aquí estás ya con nosotros. Qué bueno que ya regresó la luz a tu casa y bueno, desde tu campo de acción, Claudita, yo sé que tú acompañas organizaciones que se dedican a cuidado residencial, también haces asesorías, también estás en la docencia. ¿Cómo ha sido desde tu campo de acción este año, Claudita, en comparación al año pasado? ¿Cuáles han sido los retos? Y como lo platicábamos siempre, las bondades también, porque ahí sí que no hay... Ha sido como agridulce todo este proceso, ¿verdad? Tenemos que aprender y quedarnos con lo bueno, para mejorarlo y adaptarnos. A ver, contanos a ti cómo te ha ido en tu trabajo en este tiempo. Gracias, Sarita, y qué alegre Dan, Ana y Juez Marvin acompañar en esta plenaria. Lo siento, se fue la luz, nunca se va en la mañana y no hay lluvia, pero de modo, yo creo que era una señal que ya me tenía que callar. Entonces, solo quería comentar, o quiero poner un tinte extra de lo que ya han dicho en torno a toda la dificultad que se ha vivido en esta época, y es que soy esposa y mamá de 2 chicos extra del trabajo y todo. Entonces, durante este tiempo es como pasar de hablar del interés superior del niño a limpiar los baños y cursar prepa y segundo primaria al mismo tiempo. Entonces, es muy interesante, muy retador, pero también nos ayuda a distanciarnos un poco de nosotros mismos. Las primeras semanas pienso yo que hubo mucha queja y también pues pasé un luto muy fuerte y había mucho como perturbación en la mente, ¿verdad? Pero creo que aprender a ver a otros ha sido muy clave en este tiempo. Estaba yo bromeando que tenía un vínculo con el lavatrastos de tanto tiempo de pasar ahí, pero lo interesante es que cambiamos lavatrasto y tuvimos un día en lavar en la pila, ¿verdad? Aquí en Guatemala, las pilas, los lavaderos, ¿verdad? Pero cuando estábamos lavando yo sentí tan antihigiénico el lavadero y luego empecé a recordar que cuando yo era pequeña, pues mi familia era de pocos recursos y la pila es igual que es el lugar donde lo bañan a uno de niño, donde lavan los trastos, lavan la ropa, como parten el cuello de la gallina y ahí se pone a que escurra la sangre. Soy vegetariana ahora, pero en ese tiempo no. Entonces, y resulta que el lavadero era donde pasaba de todo. Y ahora resulta que yo tan propia estaba incómoda de estar en el lavadero. Y eso me hizo irme un poco a analizar cómo estaban viviendo las familias con menos oportunidades esta época. Yo me quejo que se fue la luz y me quedé sin internet unos minutos, pero hay familias que nunca han tenido luz. Entonces, distanciarnos de nosotros mismos y ver a otros ha sido clave en este tiempo. Cada vez que me encuentro refunfuñando por algo, voltear la cabeza y ver a otros en un acto de compasión, que es sufrir con, ponerme en los zapatos de, me ha ayudado mucho. Este tiempo se ha reducido a 0 el trabajo de campo que yo estaba acostumbrada a hacer, pero ha tenido una gran ventaja y es enfocarnos en la data, en la cuestión numérica, en poder analizar, ser más técnicos, diseñar instrumentos. Hemos diseñado una cantidad de instrumentos, estudios, un tanto de análisis documental, ¿verdad?
yo le decía a Sarita, que es mi porra, me meto algunas cosas, y me dice, sí, sí podemos, Claudita. Y entonces ahí nos metemos a hacer un análisis documental de tomar los trabajos con familias más interesantes y tomarlo mejor y ver cómo lo podemos adecuar para un plan que estamos pensando, si Dios lo permite, para el 2021. Pero entonces todo, dos claves. Uno, distanciarnos de nosotros mismos. Y la otra clave podría ser el ver todo lo que sí puedo hacer. ¿Qué es lo que sí puedo hacer? Todo lo que no, ya lo sabemos, pero que sí puedo disfrutarme las cosas en casa, hacer más amigable el ambiente, ver a otros, que nuestros hijos o los chicos o nuestros sobrinos o alguien aprenda también de que si tienes 5 juguetes, ¿cuál juguete podríamos meter en una bolsita con dulces y dar? Por ejemplo, yo no soy de dar dinero en los semáforos, pero sí hemos dado regalo. ¿Por qué? Porque es hermosa la cara del niño cuando está y no dejó de ser niño en ese tiempo. Entonces, el poder distanciarnos de nosotros mismos y ver con compasión, también hacer un listado de qué sí podemos. Yo le animaría a que, no ahorita porque si no nos va a ignorar, pero en un momento haga un listado de qué sí puede hacer en este tiempo. Y eso ha sido muy importante. Podemos ser más técnicos. ¿Por qué? Porque el trabajo de campo se ha disminuido. Podemos ser más intencionados con los estudios, con los estudios en relación a un tema, ¿verdad? Y poder diseñar propuestas alternativas, sacar la cabeza del país donde estamos y ver qué está pasando en otros países y ver cómo es que estamos. Era un poco la intención también de esta conversación. En torno a las bondades que también nos preguntaba Sarita, es que en el 2019 hicimos 2 visitas a todos los hogares que conforman Azocrigua, por ejemplo, más o menos una al mes. En Guatemala no es tanto la distancia, sino el tráfico. A veces sí estamos en picos opuestos con Sarita y mi persona, ¿verdad? Y entonces a veces ella eran 3 horas y a veces yo era 3 horas de tráfico, depende de dónde nos tocaba. ¿Y qué es lo que pasa ahora? En 2 meses pudimos visitar el total de los hogares de forma virtual. Por supuesto que no se pudo tener un acercamiento físico, tomar el cafecito, etcétera, pero recordemos ver lo que sí se puede. Y entonces pudimos hacer esas visitas virtuales, ser más técnicos, ser más intencionados. Hicimos más webinars, ¿verdad? Y más información para lograr estudiar mejor cómo hacer análisis fino, causal de los problemas más fuertes. No sé si algunos hemos pensado qué está pasando con los niños que perdieron a sus papás como consecuencia del COVID. Yo nunca lo había pensado, pero yo perdí a mi papá. Por supuesto, yo tengo 40 años, mi papá 84. Entonces, nunca es una buena edad para perder un papá, ¿verdad? Pero quiera que no, ya no es esa dependencia económica, ese cuidado y todo eso. Pero, ¿qué ha pasado con los cientos de niños que han perdido a sus papás como consecuencia del COVID? ¿Alguna vez habíamos pensado en eso o solo habíamos pensado en nuestro dolor o en que ya vi todas las series de Netflix? Qué pereza, ¿verdad? Entonces, ver a otros, ese es un regalo. Y yo sé que en los Salmos, para quien pues, leemos la Biblia, ustedes saben que David en los Salmos dice que de contar las bendiciones y le habla a su alma y le dice, alma, ¿qué pasa? Bendice a Dios, ¿verdad? En función de todo esto que el Señor ha permitido. Pero yo sin ánimo de arrancar del espíritu de estos salmos, a mí me encanta hacer data, estadística, no tanto el número, sino lo cualitativo, ¿verdad? De datos y el poder analizar qué está pasando. Y para mí es una forma de contar también bendiciones. Es una forma más moderna del salmo, pero creo que es un tiempo donde podemos hacer eso. Nunca usted puede sentarse a hacer una propuesta porque tiene que ir a las visitas, pero ahora sí puede. Nos habíamos quejado de no disfrutar la casa, pero ahora sí podemos disfrutar la casa, ¿verdad? Entonces, 2 elementos claves que he aprendido en este tiempo, distanciarme de mí un tanto y ver qué está pasando con otros, cómo están viviendo su dolor. Tienen menos ventajas que yo en muchas ocasiones. El otro punto era hacer un listado de todo lo que sí puedo hacer ahora, ¿verdad? En resumen. Antes que me saques un... Gracias, Claudita. Gracias por compartir. Y antes de pasar a un par de preguntas que ya nos han hecho de parte de ustedes, de la audiencia,
Quería preguntarles a los panelistas, yo sé que Ana Paula tiene algo más para compartirnos, si nos quisieras compartir un poquito más, Ana Paula, y por el tiempo, pues después de Ana Paula, vamos a pasar a un par de preguntas de las que tenemos de parte de ustedes, y gracias de verdad por su participación a todos. Es tu tiempo todavía. Gracias, Sara. Lo que pasa es que me quedé con la idea de que íbamos a responder pregunta por pregunta, por eso resumí muchísimo la primera, pero la verdad es que sí hay mucho más que decir. Y pues ahora sí que voy a tratar de hacerlo como súper resumido todo, ahora sí como todas las preguntas en general, porque sí es importante y sí quisiera súper transmitirlas. Pues bueno, lo quiero resumir como en los tres enfoques diferentes, ¿no? Una cosa es la prevención de la orfandad a través del fortalecimiento familiar, la otra pues es el apoyo directo en cada hogares y lo que es el cuidado alternativo de base familiar como el acogimiento. Así nosotros lo dividimos en árbol de justicia. Y pues bueno, realmente el reto en el aspecto del fortalecimiento familiar, pues como lo han mencionado, ¿verdad? Todo se pasó en línea aquí también. No había otra forma de hacerlo presencial, pero pues sí quisiera mencionar que nosotros, nuestra verdadera testimonio es que la conexión con las familias en línea para nada es lo mismo. Para nada, o sea, no se puede asemejar, hay un abismo muy grande entre lo que es en línea a lo que es corazón a corazón, ¿verdad? Entonces nosotros realmente, algo que me gustó mucho, Sarita, que tú comentaste, es que la asistencia que tenemos que dar es con propósito. Entonces nosotros cuando íbamos a entregar las despensas a las familias, ¿verdad? A las que atendemos, pues era una oportunidad, aunque sea de 2 minutos, con cubrebocas, con el gel antibacterial, con todo, era preguntarles, ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentido? Cuéntame a tus hijos. A ver, dime cómo te sientes en este momento, ¿no? ¿Qué necesitas? Quisieras hacerme una lista de todas tus necesidades. O sea, en ese momento, agarrar lo más que podemos del corazón de las personas cuando estemos uno a uno, porque la verdad no es lo mismo. Y la verdad es ahí donde salieron todas las grandes problemáticas, porque en un WhatsApp no te van a decir, me corrieron del trabajo, no te van a decir, me siento fatal, ta. Cuando íbamos directamente con las familias, ahí se abrían su corazón, me corrieron de mi trabajo, disminuyeron mi salario, tengo que trabajar dobles jornadas laborales para seguir manteniendo mi hogar, etcétera. Entonces, cualquier oportunidad que tengamos en la vida de estar uno a uno con las personas es una gran oportunidad de ver las cosas que tenemos que ver. Y la otra es que vimos cómo aumentó increíblemente el estrés. El estrés aquí en México se está viviendo demasiado, pero un estrés tóxico que sabemos que es el que trae todas las consecuencias. Entonces, sí vimos que a través de ese estrés que provocó la ansiedad, preocupación, todo eso que sabemos que sucede, ¿verdad? No solamente en todos nosotros, pues nos llevó a reforzar 3 principios que les quiero compartir. Hace poco tomé un curso en el Centro de Desarrollo Infantil de Harvard de un tema que se llama, ay Dios mío, se me fue el nombre, ay Dios mío, pero bueno, ¿de qué trataba? Era de que cómo está avanzando la ciencia revelando las causas subyacentes, ¿verdad? De las disparidades en el aprendizaje, en el desarrollo y en la salud. Y después de 50 años de investigación, así que 50 años es como que lo más impresionante, llegaron a 3 conclusiones de 3 principios que todos debemos de trabajar en las familias y niños adolescentes en adversidad. Uno es construir las relaciones, seguir construyendo las relaciones receptivas entre padre e hijo. 2, reducir las fuentes de estrés. 3, fortalecer las habilidades básicas de vida. Entonces, para nosotros esos principios se vieron grandemente afectados en esta pandemia. Bueno, ya estaban afectados, pero ahora mucho más, se fueron a profundidades. Entonces, nosotros realmente, gracias a estos principios, podemos seguir de alguna manera manteniéndolos a flote, o sea, realmente seguir
trabajando por ese fortalecer relación padre e hijo, que es lo más importante, porque nosotros decimos, no importa la tormenta que se venga, cuando una casa es fuerte y segura y está llena de amor, pues no vas a dejar, el estrés va a estar, ¿verdad? Pero lo va a amortiguar. Entonces nosotros realmente creemos que lo más importante en el trabajo con las familias es seguir promoviendo las relaciones responsivas entre ellos, ¿verdad? Y bueno, lo que sí quiero compartir es que nosotros tenemos un grave problema en nuestra educación. No sé, yo sé que todos nosotros en los países de Latinoamérica compartimos el mismo problema. Obviamente el tema de la educación ha sido súper, pues realmente triste el ver que los niños no han podido seguir con su educación, porque en una educación en línea tampoco es una educación para un niño, ¿verdad? En esas circunstancias. Nuestro gobierno pues se tardó muchísimo en sacar su estrategia, ¿verdad? De qué iba a hacer en el tema de educación, y no sé si en Guate, en Perú, ¿verdad? Pero la educación pasó a ser en línea en una televisión. Entonces, obviamente, pues gran cantidad, la mayor cantidad de niños en situación de vulnerabilidad en México no han podido seguir con su educación porque no tienen televisión, porque no tienen las herramientas, ¿verdad?, tecnológicas. Y entonces, para como asociación, ¿verdad?, y en Cristo, es qué tenemos que hacer para revertir toda esa falta de acceso y de desarrollo en nuestros niños, pero como una oportunidad para que la educación ya no sea educación solo como básica, sino para poder incluir los principios bíblicos en la educación de los niños, ¿verdad? Que sea una oportunidad para nosotros para reforzar la educación que realmente es vida, ¿verdad? Para los niños, y si no la tienen, su desarrollo no va a ser igual. El apoyo en casas hogares, pues realmente ha sido todo un tema aquí. Tanto públicas como privadas, ¿verdad? Obviamente se enfocaron en resguardar a los niños del COVID, pero se olvidaron de que hay otros problemas, ¿verdad? Emocionales, hay otros problemas en los niños, en los cuidadores. Entonces, obviamente hubo un reajuste de protocolos, pero sí realmente las convivencias, como comentaba Dan, en Perú, aquí también se cerró completamente la relación de los niños con sus familias biológicas, o pasaron en línea y por supuesto no eran para nada igual. Los tutores, ¿no? El trabajo de los tutores que iban a las casas hogares, pues realmente también tuvieron muchísimos temas de trabajar con los niños en línea, ¿verdad? Los niños serios, para nada conectando. Entonces, todo esto pues sí trajo una afectación tremendo. Y bueno, realmente sí hemos vivido mayores casos de violencia, mayores casos de maltrato, tanto en las casas hogares, a través de sus cuidadores, porque los cuidadores, igual que comentaba Dan, tuvieron que vivir encerrados. Había unos en las casas hogares públicas, en donde estuvieron encerrados todos los cuidadores, ¿verdad? Y eso trajo mucha repercusión en los niños. Entonces, pues bueno, realmente para cerrar, ¿verdad? Porque yo sé que ya no tuve tiempo de decir todo porque no lo hice en la primera pregunta, y una disculpa, pero sí quería comentarles esto. Pero algo bueno, muy bueno, y que lo único que por último que quiero dejar es que es importante que como Latinoamérica podamos ya visualizar a los niños como no objetos, sino como sujetos de derecho, y de verdad mantener la mirada en su interés superior. Eso es algo que nosotros queremos decirle a todos, porque si defendemos sus derechos, entonces realmente vamos a lograr una transformación en ellos. Y dos, que es posible hacer algo desde tu trinchera, desde donde estés, como dentista, como abogado, como cocinero, como sea, puedes hacer algo, eso. Y dos, denunciando, porque ahorita la gente, por todos los casos que surgieron de niños vulnerados, ¿verdad? No denuncian, lo pasan entre ellos, entre sus amigos. Es que estoy viendo este caso y me duele porque estoy viendo que mi vecino. Denuncien lo que no ven bien, lo que no es correcto, atrévanse a denunciar, ¿verdad? Y que realmente podemos hacer algo para revertir todas estas fallas en los sistemas de protección. Pero bueno, ya termino. Espero haber compartido lo más que pude, y pues bueno, gracias. Gracias, gracias Ana Paula. Miren, nos encantaría, la verdad,
no solo quedarnos y seguir escuchando a Adán, al señor juez, a Claudita, a Ana Paula, sino que de verdad me encantaría saber sobre todos los países que están acompañándonos en este intensivo, porque sé que tenemos la dicha de tener representación prácticamente de toda Latinoamérica, y me encantaría, pero de verdad quiero decirles que me dejan con el corazón lleno de esperanza. Hay muchos retos, hay muchas dificultades que estamos viviendo, pero tenemos las buenas nuevas adentro de nuestros corazones y se ve, yo los escucho y escucho de verdad ese mensaje de esperanza que sigue estando tan presente y tan arraigado. El Señor no ha cambiado su visión para nosotros, quizá ha modificado la forma en que vamos a llevarla a cabo, pero de verdad me estoy gozando y deleitando, escuchando todas las estrategias, ideas que el Señor ha puesto en los corazones de cada uno de ustedes desde su campo de acción. Así que de verdad, gracias por todo lo que están haciendo, gracias por inspirarnos, gracias por dejarnos con más ideas en la mente de cómo poder seguir abordando esto. Y para no dejar sin participación a quienes nos enviaron preguntas, por lo menos vamos a compartir dos de ellas. Alguien pidió el contacto del señor juez, ya él mismo lo puso ahí en el chat, su correo. También pidieron el de Ana Paula, yo lo puse también ahí en el chat, y preguntaron por la organización de Dan. También ya pusimos el nombre ahí, Kids Alive, Niños a la Vida en Perú. Y antes de terminar este tiempo del panel, señor juez, quería preguntarle, Mariela Hernández, ¿qué acciones realizan en conjunto con PGN para garantizar el principio de la no institucionalización? Gracias. Una directriz muy importante que establece el Acuerdo 56-2018 de Procuraduría General de la Nación es que se debe de agotar recurso familiar. Lo que hace PGN ahorita y juzgado es tratar de trabajar en conjunto, aunque a veces dificulta mucho, pero en busca de recurso familiar. Aquí en Guatemala se establece como recurso familiar familia biológica directa, padres, hermanos de la víctima, familia biológica ampliada, abuelos, primos, y usos y costumbres, vecinos, padrinos, madrinas. Lo importante es tratar de agotar hasta vecinos que hayan conocido al niño. Ya de último está familia sustituta para terminar con casa hogar, pero vamos en una escala paulatina, tratamos de buscar recursos familiares hasta donde se pueda, pero en algunos casos es muy dificultoso. Gracias, señor juez. Sí, conocemos ahí sí que cómo va la dinámica, pero muchas gracias por compartirlo para todos. Muy amable. Y Ana Paula, preguntan si puedes mencionar de nuevo los 3 principios de los que hablaste. Claro que sí. Uno es seguir construyendo y apoyando las relaciones responsivas entre los padres y los hijos. 2, reducir las fuentes de estrés, obviamente sobre todo estrés tóxico. Y 3, fortalecer las habilidades de vida. Muchas gracias por su participación. De verdad, oramos para que desde donde el Señor los ha colocado, desde el campo de acción que el Señor les ha permitido estar, desde ahí su luz sea vista a través de ustedes, que el Señor les dé la capacidad para seguir extendiendo el reino ahí donde están, para que puedan seguir adquiriendo dones, adquiriendo herramientas, fortaleciéndose y llevando buenas nuevas a los corazones de tantos niños y niñas desde los países de Latinoamérica en los que el Señor los ha ubicado. Así que muchas gracias por su participación. Cerramos este tiempo de este intensivo. Claudia, si quieres despedirte, y nuevamente quiero dar gracias a Vivi y a Raquel por su excelente coordinación. Gracias de verdad. Saludos para todos. Claudita, si quieres despedir. Muchas gracias. Únicamente darle las gracias por conectarnos. No saben cuánto se extraña el salir y poder saludar gente y todo. Eso todavía no me acostumbro. Muchísimas gracias por su paciencia y pues bueno, esperamos inquietar de una buena manera y que el Señor sea quien ponga el querer como el hacer. Muchas por favor, gracias. Sigan las redes de ACH, el Instagram, el Facebook. Queremos que este taller se está grabando, así que se va a subir a
a la página de ACH como recursos más adelante. Y sigan buscando en la página qué otro taller les interesa, sigámonos equipando, aprovechemos este tiempo. Gracias, Sarita. Gracias a todos. Muchas gracias a los panelistas también. Y les recuerdo, como les dijo Sarita, que los talleres están siendo grabados y los vamos a compartir al público durante los próximos meses. Así que los invitamos a estar pendientes de las redes sociales de ACH para encontrar pronto el contenido disponible. Y gracias a todos nuevamente.